Venimos a dar vida, no voy a parir para que los militares maten a mi hijo en el servicio militar, Eduardo. ¿Y cuánta razón tienes? Yo analizaba un poco los antecedentes de este tema que es transversal para todos los bolivianos, que es una de las obligaciones consignadas en la Constitución para todos. Pero hay que mirarla con ojos críticos y de madres o de padres que pueden ser los que sientan esa dificultad. Y en ese análisis encontré que en los últimos 20 años son más de 60 los jóvenes que han muerto. Es un número enorme. En ejercicios militares, manipulación de armas, en castigos, en ejercicios. Y lo peor de todo es que hay absoluta impunidad. Si tú miras esa cifra, más de 60, creo que son 63 chicos y docenas, si no cientos, de chicos lesionados y con lesiones graves. Son cifras que superan los grandes acontecimientos políticos, como la crisis de octubre, Sacaba, Sencat. Tenemos una cantidad que no es admisible. Y el servicio militar es un servicio virtuoso y que yo aplaudo la decisión del presidente de entrar a reflexionar. Totalmente. El presidente decía, es un acto también de amor a la patria que debería ser entendido como tal, ¿no? Pero luego entramos en unas deformaciones del acto del servicio a la patria, ¿no? Así es, hay un trabajo muy interesante de Juan Ramón Quintana de fines de los 90, donde explora el estado de situación del servicio militar, que es uno de los pocos trabajos que pone al día cómo en el resto de la comunidad internacional está girando un poco esta noción tan, yo diría, colonial republicana de un servicio militar que exige prestaciones, pero no se sabe en qué condiciones. Yo quería referirme a una comunicación que hice en mi cuenta de Twitter reaccionando a la solicitud del presidente, indicando que era importante también incorporar aquellas situaciones que lo llevaron al país, a Bolivia, a examinar esta situación a partir de dos casos. Uno de ellos se produjo al inicio de los años 2000 y concluyó en un acuerdo amistoso el año 2005 en el gobierno que me tocó presidir. Allá por los años 2000, un ciudadano de apellido Díaz Bustos reclamó ante la administración estatal su posibilidad de eximirse del servicio militar por un tema de objeción de conciencia, y otro argumento era por discriminación, porque una norma aparentemente permitía que los clérigos y sacerdotes u obispos de la Iglesia Católica puedan estar eximidos del servicio, y él, este ciudadano, que era un testigo de Jehová, recuerdo el caso, sí. Manifestaba se sentía discriminado. Exacto. Porque él también pertenecía a una suerte equivalente de iglesia que tenía ciertos reparos sobre la actividad bélica. Le fue en su reclamo, pero hay que destacar que la Defensoría del Pueblo, si no me equivoco, a cargo entonces de doña Ana María Romero, así es, la primera defensora, ella impulsó estos reclamos para que se pueda atender este nuevo cuestionamiento a la obligatoriedad del servicio militar, y no prosperó. Llegó a la CIDH, que admitió el caso, la comisión, que lo encontró razonable, y una de las salidas de ese procedimiento fue un acuerdo amistoso que se firmó en el año 2005, por el cual el Estado entregó una libreta de servicio militar a este ciudadano, y además se comprometió a examinar las connotaciones de la objeción de conciencia en el marco de la libertad de religión, libertad de pensamiento, y trabajar esto en una legislación interna. Ese fue el primer caso. Luego tuvimos la Asamblea Constituyente, que transformó el orden constitucional interno
Yo debo destacar acá dos elementos que hacen a un nuevo entendimiento del problema o de la situación. La primera, y me parece extraordinario que así lo hubiera adoptado el pueblo al aprobar esa constitución, es que nos reconocemos como un país pacifista, que promueve la paz y el derecho a la paz, que condena la guerra de agresión como una modalidad de solución de conflictos y que promueve la integración de los pueblos en paz. Además de ratificar estos derechos fundamentalísimos del derecho a la libertad de pensamiento, de religión, a la dignidad de las personas, en el ámbito en el que, como lo dije hace un momento, en el bloque de constitucionalidad boliviano se incorporan los tratados y convenios en materia de derechos humanos que tienen aplicación e interpretación preferente en el orden interno, así lo dice la Constitución. Entonces, en este marco, en el que también se ratifica la obligatoriedad del servicio militar, se presenta un segundo caso. Es un ciudadano de apellido Orías Calvo que plantea que él objeta por objeción de conciencia, por tener un predicamento de paz y de ajeno a la actividad bélica, plantea de que debería ser eximido de cumplir esta obligación en este marco, y él acude al orden administrativo y finalmente a un amparo que le da parcialmente la razón en La Paz, luego en Sucre revocan, y esto abre la vía al reclamo internacional una vez más ante la CIDH. Esto fue a fines de los años, creo que 16 o 17. Y ya con la nueva Constitución. Sí, con la nueva Constitución. Y el año 20 o 21, la CIDH se pronuncia por declarar admisible el reclamo del ciudadano Orías. Y está abierto. Sí, yo quiero volver, Eduardo, a la Constitución, porque si bien es una Constitución que nos ha permitido, bueno, replantear marcos grandes como país, era una hoja en blanco, que no porque sea una hoja en blanco nos iba a salir todo perfecto, sino miremos lo que está pasando con el texto sobre la reelección, una hoja en blanco que ha recibido nuestros errores. Creo que uno de ellos ha sido plantear una vocación de Estado pacifista con una mano, y con la otra mano seguimos con un servicio militar obligatorio. En ese momento yo recuerdo, Eduardo, que hubo voces que decían, si estamos haciendo un nuevo texto constitucional, ya quitemos la obligatoriedad del servicio militar, que no es quitar el servicio militar. Quienes quieran ir y servir a la patria, las puertas están abiertas, pero quienes no deseen, no obliguemos ni a jóvenes, chicas o chicos, asistir a este servicio militar. ¿Y dónde estaban? Usted citó a Juan Ramón Quintana, que ha hecho varios trabajos de investigación sobre las Fuerzas Armadas, sobre la policía. ¿Dónde estaba la voz de Juan Ramón Quintana en ese momento, parte del MAS? ¿Dónde estaban las otras voces que dentro de una mirada de izquierda, defensora de derechos humanos, no supo empujar y llegar a fondo? ¿Por qué irse con las Fuerzas Armadas? Por supuesto que harán con todo su entusiasmo el servicio militar obligatorio, porque además así tienen hasta obreros gratis, ¿no es cierto? Y no suspender esto. Hubo, y qué pena hablar de una persona que ya no está, pero me decían que Silvia Lazarte fue una de las personas que empujó a mantener esta obligatoriedad. No tenemos la certeza. Lo cierto es que en ese momento había una mayoría del movimiento al socialismo que tuvo obviamente que negociar con las oposiciones, pero era un nuevo momento en el que no se aprovechó la oportunidad de borrar la obligatoriedad del servicio militar. Los nombres, no solamente de quienes hacen el servicio militar, sobre todo de quienes mueren, más que los nombres, los apellidos, Eduardo, no son pues Rodríguez Belcé, son claro. Mamani, Quispe, son los jóvenes indígenas, porque los hijos de las clases altas no hacen el servicio militar. No, cuán
útil es esta reflexión de nuestro tiempo constituyente. Habría que volver a la página atrás y encontraremos que las reflexiones de esa asamblea se bloqueó en términos del régimen de Fuerzas Armadas y Policía. Si uno examina el texto de la Constitución actual y el del 67, no se ha cambiado una coma. Y habría que explorar esa historia constituyente, cuál fue la presión de estos dos organismos de poder público y del propio partido del MAS, que tenía una mayoría, para no tocar ese tema. Yo lo rescato porque ya en ese entonces, durante la Asamblea, ya habían pasado muchos años en el que la legislación internacional había dado muestras significativas, además muy coherentes, de trabajar el tema del servicio militar obligatorio versus el régimen de derechos humanos aplicable, la Convención de Derechos Humanos, la Declaración de Derechos Fundamentales, el Pacto de San José, que reconocen esta libertad de pensamiento, de conciencia, de dignidad de las personas, y daban salidas extraordinarias a estas dificultades que se presentaban en algunos estados donde había esta imposición obligatoria con resultados como los que estamos analizando. Y ya el año 77, el Consejo de Derechos Humanos y luego la Comisión de Derechos Humanos emitieron declaraciones en Naciones Unidas de que era recomendable que los estados tengan esa legislación que produzca alternativas. Como tú decías, el servicio no se trata de eliminar el servicio, pero que lo hagan quienes tienen la vocación militar, lo cual es perfectamente legítima, pero también medidas alternativas o sustitutivas a ese servicio, que no debe ser solo militar, sino un servicio ciudadano, como que yo creo que la mayor parte de los países lo tienen. El joven sirve a su país, pero civilmente. Y en esto yo me atrevería, aprovechando el espacio, de recomendar que pensemos una reforma en la cual se puede mantener el servicio militar, pero instituir un servicio civil para chicos y chicas jóvenes que trabajen con su comunidad, con los sectores vulnerables, con los ancianos, con los niños, que hagan que se sientan parte de una integración cultural que proclama la Constitución, porque el servicio militar, y tú lo has reflejado bien, es un abuso de tradición larga. A los jóvenes se los llama sarnas, más despectivo no puede ser. Sí. Si uno examina los textos que se han hecho sobre el servicio militar, encontrará esas costumbres patriarcales, abusivas, homofóbicas. Racistas. Y claro, se podrá decir es una oportunidad para los jóvenes de áreas rurales. Pues cualifiquémosla. Claro. Y hagamos alternativas. Es un tema extraordinario y yo aprecio mucho el espacio, pero hay que darle seguimiento.